Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a ver todos los temas relacionados con grasas y aceites en el tema llamado lípidos. Luego de eso vamos a tener lo que se llama polimorfismo en los ácidos grasos. Ese polimorfismo lo vamos a ver, vamos a pensar que cuando las cadenas de los ácidos grasos se alinean, ¿verdad? Y se enfrían, ellos van a formar una estructura que le vamos a llamar un cristal. Esta formación de estos cristales o simplemente la forma como estos ácidos grasos se van acomodando para formar el cristal es más compacto cuando tanto en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3 del triacilglicérido tenemos el mismo tipo de ácido graso. Cuando tenemos un tipo de ácido graso diferente, ¿verdad? Si son mixtos o varios ácidos grasos diferentes, que es el caso de la mayoría de las grasas naturales, el empaquetamiento, ¿verdad? O el acercamiento entre ellos no va a ser tan grande, ¿verdad? O no se va a acercar tanto y a dar un empaquetamiento tan grande, digámoslo así, un empaquetamiento tan importante, porque vamos a tener ácidos grasos de diferente tamaño. Entonces vamos a tener que estos tipos de cristales que se van a formar pueden ser diferentes, ¿verdad? Entonces este tipo de situación que ocurre en el caso de los ácidos grasos es a lo que nosotros le llamamos polimorfismo, ya que podemos ver que se pueden formar cristales de esta primera forma, que le vamos a llamar cristales hexagonales o cristales alfa. Se pueden formar de esta forma, que le vamos a llamar ortorrómbicos beta o ortorrómbicos beta prima, y se pueden formar cristales de este tipo, que le podemos llamar cristales triclínicos beta. Esos cristales van a hacer, la formación de esos cristales va a hacer que las propiedades funcionales de esas grasas sean completamente diferentes. Entre más pasamos de esta a esta, más pasamos de esta a esta, el punto de fusión va siendo mayor. Eso es algo que lo vamos a esperar porque las grasas se van a empezar a empaquetar más entre sí. Entonces, al estar más empaquetadas entre sí, hay mayor cantidad de interacción entre las fuerzas intermoleculares y el punto de fusión va siendo mayor. ¿De qué depende todo este polimorfismo, toda esta formación de diferentes tipos de cristales? Primero depende del tiempo. ¿Por qué decimos del tiempo? Porque cuando hablamos de que una grasa la enfriamos rápidamente, se van a formar cristales alfa, ¿verdad? Principalmente estos que están aquí, que pueden ser transparentes, pueden ser tersos, suaves, en forma de aguja. Pero al mismo tiempo, en el momento que estos son tan inestables, ¿verdad? Si vamos a hablar de un tiempo diferente y estos resulta que son inestables, estos se van a formar en forma de beta, que son más grandes, un poquito más grandes, con una mejor orientación, ¿verdad? Y vemos que ya se da un acomodo entre ellos. Y posteriormente, estos pueden llegar a cambiar en su forma de estos, que van a ser aún cristales más grandes, ¿verdad? Un poquito más grandes, que pueden llegar a crecer un poquito más. Además, todo esto va a depender de la temperatura en la cual se dé la formación de cristales, porque la temperatura, al ser modificable, va a darnos a nosotros una modificación entre lo que es, podemos imaginárnoslo, entre lo que es la energía cinética del medio, en qué tanto vibran o qué tanto se acercan entre ellos todas estas moléculas para formar cristales. Entonces, a diferentes tipos de temperatura, la formación de cristales va a cambiar. Y después, adicionalmente a eso, vamos a tener que cada uno de estos cristales, ya sean grandes o ya sean pequeños, va a modificar la textura propiamente al momento de entrar dentro de la boca. La tersura, ¿verdad? Que es esa otra propiedad que nosotros podemos percibir con el tacto, y todas las propiedades funcionales, como ya vimos, punto de fusión, temperatura en la cual pasa la grasa de sólida a líquida, van a verse modificadas. En el caso de una grasa como el chocolate, aquí vemos, este punto de fusión es muy importante. ¿Por qué vemos que este punto de fusión es importante? Porque cuando nos comemos un chocolate, lo que esperamos es que el chocolate pase de sólido a líquido en la boca. Entonces eso se va a lograr a través de un punto de fusión bastante controlado dentro de lo que es los chocolates, y además estos chocolates pueden dar o pueden presentar este fenómeno que vemos aquí, que es este chocolate con estas manchas blancas. Eso es muy común en los chocolates que no son tan de buena calidad. Esto le llamamos fat bloom.
Ese fat bloom, bueno, la traducción del fat bloom sería eflorescencia de la grasa, o sea que la grasa sale de pronto. Y esto es simplemente lo que esto del fat bloom o ese eflorescencia de la grasa es un principal defecto del chocolate que se da propiamente por el polimorfismo, ¿verdad? Por un defecto en el polimorfismo. Adicionalmente también vamos a tener el sugar bloom, ¿verdad? Que por eso se relaciona un poco más con lo que es el defectos en la forma como se acomodan los azúcares, pero eso se va a ver cuando veamos chocolates en el curso posterior a este. Fosfoglicéridos, son los fosfoglicéridos, ya los vimos anteriormente, es una molécula de ácido fosfórico, aquí la vemos, en color azul, que puede estar enlazada en forma covalente a un aminoalcohol o a un polialcohol, y al mismo tiempo va a estar enlazada al primer carbono del glicerol, y del glicerol vamos a tener dos moléculas de ácidos grasos. Entonces es una molécula extremadamente funcional, digámoslo así, maravillosa. ¿Y por qué es tan maravillosa y tan funcional esta molécula? Esto que estamos poniendo aquí en color rojo, del glicerol para arriba, toda esta parte tiene naturaleza altamente polar. Esta que está aquí tiene naturaleza no polar. Y eso nos va a dar a nosotros un montón de funcionalidades que la vamos a ver en esta siguiente filmina. Aquí tenemos la más común o una de las que más se conocen, la fosfatidilcolina, que también le llamamos la lecitina, donde se encuentra en el huevo, propiamente en la yema de huevo. Vamos a tener una base de este tipo, ¿verdad? Una colina que va a estar pegada del fosfato al mismo tiempo de la glicerina con dos ácidos grasos. Ya vimos que toda esta parte, aunque vamos a subrayar en azul, es la parte polar, soluble en agua. Esta otra parte que vamos a subrayar en color negro es la parte no polar, soluble en grasa. ¿Qué quiere decir? Que una molécula como fosfatidilcolina es capaz de emulsificar la grasa con el agua, ¿verdad? La grasa y el agua, unirlas para que estas no se separen entre las dos. Esa es la razón por la cual utilizamos el huevo para crear una emulsión a la que le llamamos mayonesa. Entonces, ¿quién es que mantiene la grasa del aceite, verdad? Este es que está soluble dentro o que es soluble con el agua que contiene la mayonesa. Propiamente, eso lo logramos a través del huevo, ¿verdad? De la fosfatidilcolina del huevo. Entonces, esta fosfatidilcolina o todos estos fosfoglicéridos funcionan o tienen una funcionalidad bastante importante como agentes emulsificantes. Adicionalmente, vemos aquí la membrana celular, que la membrana celular tiene una bicapa, aquí mismo lo dice, una bicapa de fosfolípidos, una gran parte polar arriba y un montón de colas no polares abajo. Aquí obviamente ya sabemos desde el punto de vista fisiológico que esta bicapa de fosfolípidos funciona como una membrana selectiva para la entrada de solutos de diferente naturaleza dentro de la célula. Eso se ve más que todo en otros cursos más fisiológicos, ¿verdad? No tanto aquí, pero vemos que entonces esta membrana de cadena polar, de una cabeza polar hidrofílica y unas colas polares hidrofóbicas que son las que juntas nos dan a nosotros los fosfolípidos, funcionan o se encuentran dentro de las membranas celulares para regular propiamente el flujo, tanto entrada como salida de los diferentes tipos de compuestos. Las ceras, vemos posteriormente, es otro tipo de lípidos. Aquí vemos uno de los principales, bueno, aquí vemos más bien abajo, vemos una primera estructura de lo que es la cera de las abejas. Vemos aquí está el carbonilo del ácido graso, que de un lado tiene una gran cantidad de carbonos enorme, que está esterificado a un alcohol con otra gran enorme cadena de carbonos. Esa cera o estas ceras van a tener obviamente una partecita muy pequeña polar, que es la del centro, y otra partecita, otras partes mucho más grandes no polares. Estas ceras, al tener un tamaño tan grande, van a ser prácticamente siempre grasas, por muy poco probable que sean aceites. En el caso de las hojas, aquí vemos arriba, estas ceras se depositan dentro de las hojas para dos cosas. Primero, gracias a ellas es que nosotros vemos que las gotas caen en una hoja y al tener una naturaleza tan no polar, esas gotas van a poder fluir
fluir de la forma como vemos. Cuando vemos una hoja que le cae una gota, esta adopta una forma completamente, por tensión superficial del agua, ahora esta adopta una forma completamente esférica, ya que la naturaleza de la hoja es propiamente no polar de la parte de arriba. Estas ceras se van a depositar sobre los estomas, evitando dos cosas. Primero, que entren gases que no son los adecuados, otros gases que no son los que se necesitan, como el dióxido de carbono. Más bien que eso que no son los que se necesitan, como otros gases que no son el dióxido de carbono, ¿verdad? Propiamente para que se dé el proceso fotosintético. Y adicionalmente van a hacer que algunas moléculas, como por ejemplo el agua, no salgan propiamente. Esto ocurre sobre todo al mediodía o al momento donde ocupamos cerrar los estomas utilizando lo que son las ceras. Esto es, o más bien prevenir la pérdida de agua a través de las ceras. Esto hace que vayamos a perder cantidades muy grandes de agua para evitar que se puedan dar los procesos fisiológicos que se tienen que dar, ¿verdad? Propiamente dentro de la fotosíntesis. Entonces, estas ceras juegan un papel importante tanto en esto, ¿verdad? En las plantas, como también inclusive en los animales, en los pájaros. Vemos que cuando empieza a llover el pájaro, cualquier pájaro, ¿verdad? Parece como que no se moja. Esos son ese montón de ceras de naturaleza no polar que se encuentran depositadas dentro de lo que es las plumas, que hace que propiamente el agua pase, ¿verdad? Y no nos moje tanto y no moje a los pájaros como esperamos. Dentro de los aceites, cuando extraemos un aceite, vamos a ver esto que vemos aquí. Esto es un aceite turbio. Si agarramos un aceite que todavía tiene ceras dentro de su composición y lo metemos al refrigerador, este aceite se va a poner turbio, porque todas estas ceras, ¿verdad? E inclusive a temperatura ambiente, ¿verdad? Todas estas ceras van a estar en forma sólida. Este aceite que está aquí es un aceite claro, todas estas ceras ya han sido removidas. Entonces, dentro de los aceites que vayamos a extraer propiamente de los compuestos vegetales, ¿verdad? O propiamente de los aceites de origen vegetal, estas ceras las tenemos que quitar, eliminarlas por algún proceso en el cual logremos quitarlas para evitar que se dé la turbidez dentro del aceite. Esteroles es otro tipo de lípido que se encuentra, sobre todo estabilizando membranas. Aquí vemos la presencia del colesterol, que está en color celestito, estabilizando las membranas de la bicapa de los fosfolípidos propiamente. Esta se encuentra en las membranas celulares, ¿verdad? Propiamente un asunto de estabilización. Esta es la forma que tienen los esteroles. Esta forma que encontramos aquí. Son derivados o son sustancias integradas por el grupo perhidrociclopentanofenantreno. Se llama simplemente un ciclo que se encuentra aquí, que son simplemente estos anillos que se encuentran aquí, 1, 2, 3 y 4. Todos estos esteroles van a tener este mismo tipo. Este grupo R, que son, dos que se encuentran bastante, ¿verdad? Dentro de los alimentos. Este grupo R, si este grupo R consiste en un hidrógeno, teníamos el esterol, lo conocemos como colesterol. Si lo cambiamos por este grupo que está aquí, ¿verdad? C2H5, convertimos este colesterol en un citosterol. Simplemente los esteroles, la mayoría de las funciones o la función principal que ellos van a tener es una función de estabilización dentro de las membranas, que ahorita vamos a ver otro caso de eso. Y el colesterol lo vamos a encontrar en alimentos de origen animal principalmente, y los citosteroles en alimentos de origen vegetal. Una de las cosas importantes que tenemos que ver aquí es que los fitoesteroles, o sea, los esteroles que se encuentran en las plantas, se tienen que introducir dentro de una dieta equilibrada, porque ellos, aquí lo vemos, funcionan como bloqueando o más bien reemplazando al colesterol dentro de la dieta, ¿verdad? O simplemente bloqueando la absorción del colesterol a nivel intestinal. Entonces el fitoesterol va a venir y se va a meter dentro de la dieta y va a, digámoslo así, va a venir como a reemplazar al colesterol y va a evitar que el colesterol se absorba propiamente. Entonces una dieta baja en colesterol, o para personas que tienen tendencia, ¿verdad?, a tener a acumular colesterol en el organismo, estos fitoesteroles que se van a venir en los alimentos, como por ejemplo en el caso de la soya, funcionan como una alternativa nutricional bastante buena para evitar que sea un contenido grande de colesterol en la sangre. Estos esteroles ya dijimos que tienen funciones estabilizadoras, y eso lo vemos en esta siguiente filmina que está aquí, que es todo el fenómeno superficial que se da
entre las gotas que se encuentran suspendidas de grasa en la leche, que se encuentran estabilizadas dentro del agua o de la gran cantidad de agua que se encuentra en la leche. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando vemos un vaso de leche, ese vaso de leche simplemente es una emulsión de grasa en agua. Esa emulsión de grasa en agua, esas gotas de grasa se encuentran dispersas a través de todo el agua gracias a todo este complejo que vemos aquí, subrayado en color rojo. ¿Quiénes están ahí? Pues un montón de fosfolípidos, pero dentro de ellos se encuentra además el colesterol. Colesterol ayuda, ¿verdad? Junto con todos los glucolípidos, junto con todos los esfingolípidos y todos estos compuestos de este tipo, a estabilizar todos estos triacilgliceroles a través de todo el medio de proteico, ¿verdad? A través de todo el medio de agua, perdón, que incluye las proteínas inclusive. Pero eso se va a dar más adelante en el capítulo de leche. Por ahora lo que tenemos que ver es que el colesterol, como buen esterol que es, ayuda, ¿verdad?, propiamente en la estabilización de las grasas de las bicapas, ¿verdad?, o de las grasas en los líquidos. Esperamos que todos estos contenidos relacionados con los lípidos sean de su provecho.